En esta clase vamos a hablar sobre las transformaciones estructurales en Chile. Esto va a ser una primera parte. Las transformaciones estructurales en Chile abarcan desde la década del 60 hasta el 70, pero abarcan, ¿cierto?, engloban los gobiernos de Alessandri, de Frei Montalva y de Salvador Allende. En esta clase solamente nos vamos a abocar a los dos primeros y el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende lo vamos a ver en otra clase, para que no sea tanta materia en una sola clase, ¿vale? Entonces esta es la primera parte de las transformaciones estructurales en Chile. Primero vamos a resumir la clase anterior, antes de la prueba, ¿vale? En donde nosotros estuvimos hablando sobre el impacto de la Guerra Fría en Chile y en América Latina. Hablábamos de la influencia de Estados Unidos en Chile, que se dio en el ámbito económico, político y también sociocultural. Hablábamos, ¿cierto?, en lo económico, inversiones en el cobre, ¿cierto? Estados Unidos tiene grandes inversiones en el cobre, misiones de asistencia económica, como la misión Klein Sachs, la participación en la Alianza para el Progreso, este plan de medida económica, de ayuda económica para América Latina, para que los gobiernos pudieran hacer sus reformas estructurales. En lo político, la incorporación a la ONU, al TIAR, a la OEA, la dictación de la ley maldita, ¿se acuerdan que hablamos harto sobre eso? La intervención en la política interna, y en lo sociocultural también hablábamos de la influencia de Estados Unidos en la adopción de patrones culturales, el consumo de tecnologías, la difusión de la radio, la televisión, la música, etc. Todo esto se da en el contexto de conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que denominamos ¿cómo se llama eso? ¿La Guerra Fría? Eso, muy bien, la Guerra Fría. En donde se desarrollan ciertos procesos reformistas y revolucionarios en América Latina. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Cubana en 1959, los movimientos revolucionarios de izquierda, como por ejemplo acá en Chile, en Nicaragua, en Argentina, y gobiernos reformistas. Todo esto, el contexto de la Guerra Fría y el impacto de la Guerra Fría en Chile y en América Latina genera nuevas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Recuerden que durante todo el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 90, este periodo que se denomina Guerra Fría, América Latina fue una zona de influencia de Estados Unidos. Excepto pequeños grupos en donde la influencia de Estados Unidos no fue tan grande, y sí lo fue más la influencia de la Unión Soviética, como por ejemplo en Cuba. Tenemos unas nuevas relaciones, ¿cierto?, entre Estados Unidos y América Latina, tales como la doctrina Truman, las leyes contra el comunismo, la Alianza para el Progreso, y muy importante, la doctrina de la seguridad nacional. ¿Se acuerdan de eso? Muy importante que lo recuerden, porque hasta el día de hoy se plantea esa idea del enemigo interno. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Algo más o menos? ¿Lo hablamos en clase? Recuerdo que lo hablamos. Sí, pues lo hablamos en clase. La doctrina de la seguridad nacional es que ya no se combate el comunismo desde Europa, ya no se combate el comunismo desde afuera, sino que el enemigo, que es el comunismo, ¿cierto?, para Estados Unidos, está dentro de América Latina y está dentro de los países. Por lo tanto, las fuerzas militares se van a empezar a organizar y se van a empezar a adoctrinar para detener al enemigo que está dentro de su tierra, lo que se denominó el enemigo interno. ¿Se entiende? Eso es más o menos la influencia que tiene Estados Unidos en Chile y en América Latina durante la Guerra Fría. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ya. No sé qué es.
Entonces, los aprendizajes esperados para hoy es caracterizar el proceso de reforma agraria y sus consecuencias, analizar las reformas estructurales bajo los proyectos globales de la democracia cristiana y analizar de forma muy por encimita las manifestaciones culturales de la década del 60 y del 70. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Parece mucho, pero no es mucho. Para que vayamos activando los conocimientos previos, les voy a mostrar aquí estas dos estampillas. ¿A qué iniciativas de las décadas del 60 y del 70 aluden estas estampillas? La idea es que ustedes comenten, opinen, porque hay que activar sus conocimientos previos, no los míos. Ok. ¿A qué iniciativas de la década de aluden estas estampillas? ¿Ah? ¿Qué dicen ahí las estampillas? Pues? La nacionalización de los pobres, ¿Ya? reforma agraria chilena. Y la reforma agraria. Entonces, están aludiendo a las reformas estructurales que fueron desarrolladas bajo proyectos de cambio que tenía la democracia cristiana y la unidad popular. Esa era la idea. O sea, estos dos gobiernos, el gobierno de la democracia cristiana y de la unidad popular, llegan a Chile con ese proyecto de reformar estructuralmente a Chile. Esa es la idea, ¿vale? Aquí también nosotros tenemos que estas reformas estructurales en Chile están bajo el contexto de la Guerra Fría, ¿vale? Por lo tanto, tienen que entender que todas estas iniciativas se hicieron bajo la estricta mirada y el control de Estados Unidos, ¿vale? En medio del contexto internacional de la Guerra Fría, la política chilena transita por varios proyectos que van desde reforma hasta revoluciones, ¿cierto? Que plantean transformaciones de estructura, transformaciones de las estructuras económicas y también sociales, mientras se consolida esta democracia de masa. Eso es lo que tenemos que entender. Que todos estos proyectos que se dan en Chile se dan bajo la lógica de la intervención estadounidense. Entonces, empezamos por la reforma agraria, muy importante, tienen que poner mucha atención, ¿ya? La reforma agraria es una gran transformación del espacio rural, del campo, ¿ya? La reforma agraria constituye una de las transformaciones más importantes que se implementa en Chile en la década del 60. Muy importante, porque tenemos antecedentes que la reforma agraria trata de eliminar, ¿cierto? De debilitar. Por ejemplo, el sistema laboral tradicional que se basaba en el inquilino y el peón, ¿cierto? ¿Se acuerdan del inquilino y el peón? Que trabaja por techo y comida. ¿Se acuerdan? Sí. La idea es que todos comenten, chicos, por favor, ya pongan atención. Habían bajos volúmenes de producción agrícola, o sea, había muy poca comida, por lo tanto, los bienes básicos se encarecían, subían mucho los precios de las comidas. Hay retraso tecnológico en la actividad agropecuaria, falta capital, las empresas no invierten en el campo porque el campo está en una lógica todavía muy colonial, ¿vale? Y por lo tanto, desde el apoyo de Estados Unidos, el apoyo con plata de la Alianza para el Progreso, se hacen estas reformas. Y una de las más importantes, si no es que la más importante, fue la reforma agraria. Esta reforma agraria tiene tres procesos, tres fases. La primera, que se da en el gobierno de Alessandri, que se denominó la reforma de los maceteros, porque fue una reforma tan chiquitita que como que a nadie le importó. La segunda fase, desde el 64 hasta el 70, con el gobierno de Frei Montalva, que habla sobre los estructuralistas al poder, y la tercera fase que se da en el gobierno de la Unidad Popular, que es la agudización del conflicto rural. Esto lo vamos a revisar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende lo que es la reforma? ¿Sí? El campo. Ya.
Entonces, el impacto de la reforma agraria sobre el espacio geográfico. Tenemos que entender que la dimensión espacial de la reforma agraria se da mayormente en la zona central y sur de Chile. Centro y sur de Chile, ¿vale? Ahí se da la reforma agraria, mayormente. Esta reforma que precipita, ¿cierto?, alienta, fomenta el fin del latifundio y de las grandes haciendas, ¿vale? La idea es que el campo se trabaje y no se tengan, grandes cantidades de tierra que no son trabajadas. Esa es la idea de la reforma agraria, dividir la tierra para entregarlas a los campesinos y que los campesinos las trabajen para que haya más producción agrícola. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, voy a tomar eso como un sí. La idea es que antes de esto, teníamos en el campo grandes haciendas, latifundios, ¿cierto? Cientos de hectáreas, que eran propiedad de privados, ¿cierto? De personas con plata, y esas tierras no eran tierras productivas para el país, ¿vale? Sino que eran parcelas de agrado. La gente tenía tierra solamente por el hecho de tener tierra. Entonces la idea de la reforma agraria es pescar esas tierras que no se están ocupando, dividirlas en propiedades de menor tamaño y entregarlas, ¿cierto?, a hacerlas como, mantenerlas en un nuevo régimen de tenencia, que podría ser familiar o podría ser comunitario, pero la idea es que ese espacio se ocupe para labores agrícolas, ¿vale? Para empezar, la primera fase de esta reforma agraria empieza, ¿cierto?, con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Les suena el nombre, Jorge Alessandri? No, a mí no. Bueno, él es el hijo de Arturo Alessandri, el león de Tarapacá, el que veíamos en clases anteriores. ¿Se acuerdan? Yo sí. Ya, bien. Él es el hijo. Llega a la presidencia en 1958, tiene un gobierno de derecha, apoyado por la derecha chilena. Él pone énfasis en la gestión empresarial y medidas que liberalizan la economía. Él tuvo la mala suerte, ¿cierto?, de estar en el poder para el terremoto del 60. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero saben que el terremoto del 60 ha sido el más grande, el más terrible de la historia del mundo, ¿cierto? Estamos en primer lugar en los sismos. El terremoto de Valdivia. Y por lo tanto la devastación fue total, fue completa. Y por lo tanto, por lo mismo, por esta devastación, hay un impacto económico dentro del país. Jorge Alessandri inicia el proceso de la reforma agraria con la dictación de la ley de 1962. El problema es que se le denominó la ley del macetero porque era una reforma agraria muy bajita, muy como por encima. Recuerden ustedes que este caballero es de derecha, si no es que todos los latifundistas son de derecha, por lo tanto hay una presión bastante fuerte por su lado político para que él pudiera hacer reformas más importantes, por eso no iban a haber reformas más importantes. Crea la Corporación de la Reforma Agraria, que es la CORA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es el INDAP. Estas dos instituciones sirven para dar inicio a la división de tierras. Por otro lado, tenemos el gobierno de Eduardo Frei Montalva, desde 1964 hasta 1970. Él es del Partido Demócrata Cristiano, que fue fundado en la década del 50 de una serie de divisiones dentro de
dentro de la derecha, ¿cierto? Que se van para un poquito más, acercando un poquito más a la izquierda, surge este partido para dar una nueva visión al contexto político. O sea, ya no tenemos solamente izquierda y derecha, sino que aquí aparece una tercera vía que vendría siendo este centro, que es la democracia cristiana. Por lo tanto, a ustedes que no les sorprenda que la democracia cristiana siempre, en toda su historia, va a estar coqueteando con la izquierda y también con la derecha, ¿vale? Ellos van a ir mitad y mitad siempre. Esa es su lógica del centro. Van donde les convenga. Si les conviene la derecha, van para la derecha. Si les conviene la izquierda, van para la izquierda. Así funciona. De hecho, reemplaza al centro político de los radicales, ¿cierto? Y llega al poder con el apoyo de la derecha en 1964. El gobierno de Frei Montalva está inspirado en el comunitarismo, la idea de la comunidad. Se postula como les decía yo, una alternativa entre el capitalismo y el marxismo. De hecho, plantea el lema de su gobierno como la revolución en libertad. ¿Les parece interesante eso o no? Revolución en libertad. Me quedo pegado algunas veces. Ay, escucha. Estamos hablando de revolución, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos en el contexto de la Guerra Fría, en donde nosotros, Latinoamérica, somos el patio trasero de Estados Unidos, por lo tanto estamos siempre bajo la estricta, bajo la bota, ¿cierto? Bajo la mirada dominante de Estados Unidos. Así es que si planteamos revolución, tenemos que ponerle el apellido, libertad. Entonces, la revolución en libertad habla sobre un conjunto de reformas estructurales, dentro de ellas la más importante es la reforma agraria, ¿cierto? Que entonces la reforma agraria consiste en la redistribución de las tierras, de los latifundios, entre el campesinado para la idea, ¿cierto? No es por la buena onda, es para aumentar la producción agrícola y también mejorar las condiciones de vida de las personas. Este proceso incluye la participación política de los campesinos, por lo tanto se dicta la ley de sindicalización campesina. Esto quiere decir que los campesinos ahora pueden luchar por sus derechos laborales como trabajadores, cosa que antes no tenían, porque antes eran inquilinos o peones, ¿cierto?, que trabajaban por día y no tenían ningún sustento legal de su trabajo. Ahora, con la ley de sindicalización campesina, existe, ¿cierto?, una regularización del trabajo de los campesinos. Bien, por fin se lo escuchó bien. Lo logramos, ya. Por fin. Entonces, hablábamos del gobierno de Frei, diciendo que su gobierno era de revolución en libertad, ¿cierto? Y por lo tanto, hablaba sobre la promoción popular, que otorgaba autonomía política a los sectores populares. Por ejemplo, la creación de juntas de vecinos, de centros de madre, de clubes deportivos. La idea era fomentar que las personas se reunieran en grupos, en comunidades, ¿vale? Y también una parte muy importante del gobierno de Frei Montalva es que se produce la chilenización del cobre. Esto busca aumentar la participación del Estado de Chile en la gran minería del cobre, porque recuerdan ustedes que las empresas del cobre, la mayoría eran estadounidenses, ¿cierto? Ahora, en el gobierno de Frei Montalva, el Estado chileno compra la mayoría de las acciones, por lo tanto, se produce este fenómeno que se denomina la chilenización del cobre. Y hay reformas sociales también, por ejemplo, cambios en el sistema educacional, en la política habitacional también. Hacia fines del gobierno de Frei se produce un incremento de la movilización social y la radicalización ideológica. De hecho, de su mismo partido, del Partido Democracia Cristiana, Demócrata Cristiano, surge el MAPU, que son estos jóvenes que son más radicales y más tirados para la izquierda.
¿cierto? Y se separan de ellos y forman esta agrupación, el MAPU, ¿cierto? Y junto con el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se enfrentan a otro frente ideológico que es de la derecha, que es el Patria y Libertad. Bueno, de estos movimientos sociales vamos a hablar en la próxima clase, así que no se preocupen. Y dentro de las manifestaciones culturales tenemos las artes, la literatura, que reflejan las transformaciones sociales que se van dando desde la década del 70. Tenemos la literatura José Donoso, Nicanor Parra, José Tellier, en la música, la nueva canción chilena surge aquí vamos a empezar a ver a El Quilapayún, Víctor Jara, Inti Illimani, que son canciones, la Violeta Parra, ¿cierto? Canciones con un alto grado de contenido crítico, de contenido social. Vamos a empezar a hablar sobre el apoyo a los cambios políticos más revolucionarios, ¿vale? También tenemos la nueva ola, es una cosa así más light, que se inspira en el rock y el pop de Estados Unidos. Y retrata la vida cotidiana y el protagonismo que tienen los jóvenes en la sociedad. En los medios de comunicación también destacan la televisión y las nuevas técnicas del cine. Eso. Bueno, si vamos a la síntesis, ¿hay alguna duda hasta acá? Perdonen que vaya rápido, pero es que donde me quedé pegada me quedé sin tiempo. ¿Hay alguna duda? Las dudas se responden en la síntesis, creo. Sí, pues, sí, siempre se responden en la síntesis. Bueno, pero recuerden que estas clases se graban y se suben al YouTube para que ustedes las puedan mirar de nuevo. Bueno, para sintetizar, el gobierno de Jorge Alessandri es un gobierno independiente, pero con respaldo de la derecha. Pone énfasis en la gestión de las empresas, más en el empresario que en las empresas en realidad. Economía liberalizadora, ¿cierto? O sea, medidas liberalizadoras de la economía. La primera ley de reforma agraria, crea el CORA y el INDAP, ¿cierto? Y tiene los efectos económicos y sociales del terremoto del 60. Después viene Eduardo Frei Montalva con su Revolución en Libertad, es un gobierno de la democracia cristiana y tiene un programa de reformas estructurales en donde habla sobre la reforma agraria, las expropiaciones de tierra, ¿cierto? La sindicalización campesina, el proceso de chilenización del cobre, el incremento del gasto social y la reforma educacional. El gobierno de Salvador Allende lo vamos a ver la próxima clase, para que no se estresen tanto. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Vamos a ver si es que están bien. Vamos a hacer este jueguito de la ruleta. La idea es que ustedes respondan, chicos. Van respondiendo bien, tienen puntitos para... tienen puntitos para el trabajo de fin de semestre. Ya, se demora un poquito. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí. Ya. Yo voy a girar esta ruleta y les van a hacer preguntas que ustedes tienen que responder, ¿ya? Para ver si es que aprendieron o no aprendieron. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Primera pregunta. Sí. Ya, dice, ¿qué significó la chilenización del cobre? De uno, por favor. Ya, pues chicos, lo vimos recién. La de que ahora ¿cómo se dice? Los que se encargaban de extraer el cobre, ahora ya no serán como de Estados Unidos y como que les mandaba a Chile, sino que Chile se encargaba por sí mismo. Parecido. La idea era que el Estado de Chile compró muchas acciones a las empresas estadounidenses para empezar este proceso de chilenización del cobre. Vamos por otra. Ya, pero que alguien más responda que no sea yo. Sí, pues.
¿Por qué se llamó reforma de maceteros a la primera fase? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie lo sabe? Porque era una reforma pequeña. ¿Sí? Vamos por otra, a ver si se la saben. Es que no saben hablar. Ya. ¿Qué relación hay entre la Alianza para el Progreso y la reforma en el campo? La Alianza para el Progreso es esta medida de apoyo económico desde Estados Unidos a Latinoamérica. Ok, y la reforma en el campo era lo de que ahora los campesinos... La reforma agraria, pues. La idea era que ocupar la plata de la Alianza para el Progreso para realizar estas reformas en el campo. Chicos, si no opinan, no tiene ningún sentido este juego. Hoy esta ya la hicimos. Ya. ¿En qué gobierno se creó la Corporación de Reforma Agraria, la CORA? ¿En qué gobierno? En el de... Olvidaron los nombres de los tipos del gobierno. Jorge. Sí, a mí igual. Jorge A. Sabat. Alessandri. Alessandri, muy bien. Bien, Madi. Vamos por otra. Oh, de nuevo. ¿Por qué era importante la reforma agraria? Vamos, Madi, yo sé que tú puedes. ¿Por qué era importante? Ya, pues chicos, si ustedes son muy inteligentes. Porque era para conseguir más comida. Maxi, ¿por qué? Porque era para conseguir más comida. Sí, pues. La idea era trabajar la tierra para tener una mayor producción agrícola. Súper bien. Ya, la última. Oh, se me repite. Creo que ya se me acabaron las preguntas. No, creo que hay algunas que todavía no han respondido. Pero son tan pocas que no se sabe si puede tocar. Ya, la última. Ya, esta sí se la saben. La reforma agraria se desarrolló mayormente ¿en qué zona del país? ¿En qué zonas? El campo. Sí, pues, pero ¿en qué zonas del país? Norte, sur, centro. Yo creo que en el sur. Ah, no, en el centro. ¿En el centro y dónde más? El sur. Ya. En el sur. Muy bien, en el centro y en el sur. Ya, ahí nomás, chicos.